y de la otra chica, pero estaba como ida. Se refiere a la psicóloga Ardoy y al asistente social Polsiner. Sí, las chicas del hospital. Se reclinó sobre el mostrador y apoyó la mano derecha sobre la cartuchera del arma reglamentaria. Le preguntaron si entendía que había matado a sus hijos y ella decía que sí, que lo había hecho para que dejaran de sufrir. Tardaba, sí, en contestar, como si tuviera que pensarlo mucho, pero no pensaba, no. Y ahí vino la gente de Tejeda a reforzar la seguridad. Acá tengo la testimonial de su compañera. Dije levantando los papeles. Ella coincide en que la mujer estaba confusa, como anestesiada. No, como drogada no, ni llantos ni nada. Estaba ausente, ida, como ya dije. Se apartó del mostrador y separando las manos del cuerpo agregó: Pasó más de un mes, no tengo... La miré con firmeza y le pregunté: ¿Sabe que en el hospital pusieron que Mariana estaba en pleno uso de su conciencia? Se quedó sorprendida. Bajó la vista. No es mi trabajo ese, hicimos la custodia con Tejeda. Pero usted confirma que no parecía normal. Ya declaré, la detenida no estaba así después. ¿Cuándo? Hace 2 o 3 semanas, cuando vino su esposo a visitarla. ¿Qué pasó en esa visita? Yo trabajo en la cárcel de encausados también, y estaba de turno cuando vino el esposo. Era la primera visita que recibía la detenida después de levantada la incomunicación. Él le preguntó cómo estaba él, y ella nada. Ahí no estaba ida, tenía cara de bronca y no decía nada. Él le preguntaba y ella ni mu, nada. Y extendió ambas manos sobre la madera, que acarició distraídamente. Estuvieron un rato largo sentados en silencio. Después ella le dijo, me acuerdo que le dijo al marido que ya no viniera más a visitarla, que ya no tenían hijos en común ni nada, que no viniera más. Se quedaron un rato largo en silencio. Después ella se levantó y vino para que la lleve a la celda. ¿Usted sabe por qué estaba enojada? Me devolvió la mirada con firmeza y dijo: Será por lo que dijo en salud mental. El padre la noche anterior al hecho le había dicho que el marido tenía otra. Mire, ese no es mi trabajo y me tengo que retirar. Había ido hasta la comisaría para investigar sobre los certificados elaborados en el hospital la mañana en que Mariana mató a sus hijos. Las declaraciones testimoniales de las policías que la habían acompañado durante aquella primera entrevista contradecían los certificados de los profesionales del Servicio de Salud Mental. En el expediente estaban los 2 certificados de los profesionales del servicio. El primero, firmado por la psicóloga Verónica Ardoy y la asistente social María Marta Polsiner. 4 de noviembre de 2003. El segundo, firmado por el psiquiatra Hugo Reales, al día siguiente. Ambos informes coincidían en que Mariana Elena Gineve se presentaba lúcida, ubicada en tiempo y espacio, coherente en su discurso, dispuesta al diálogo, con buen nivel de comprensión y con las funciones de juicio conservadas. La única observación de padecimiento fue una interpretación. Es evidente cierta indiscriminación entre su propia persona y los hijos, ya que alude permanentemente a un sufrimiento en los hijos que tiene que ver con ella. No registraron los profesionales el estado de ausencia en el que estaba Mariana y coincidían las policías Yanquetruz y Tejeda en testimoniar. Las suboficiales en sus declaraciones relataron que estaba como ida la mujer cuando contó que empezó por el más chiquito, que lo asfixió con la almohada, que no se resistieron en ningún momento. Le tenía que repetir las preguntas varias veces porque estaba como perdida. Dijo que cuando terminó con los chicos se despertó la más grande, a quien le dijo: ahora te toca a vos morir. Pero no pudo. Le pidió perdón. La nena salió asustada y ella siguió haciendo las tareas de la casa. Que miraba para la pieza y parecía que estaban dormidos y sentía que se iban a levantar normalmente y la iban a llamar. Refiriéndose a lo que podía pensar su marido, dijo que a él no le iba a importar. Dijo que ella mató sola a sus 5 hijos, que tampoco le contó a nadie lo que tenía pensado hacer, ya que se levantó esa mañana y le nació terminar con la vida de sus hijos.
De este relato que escucharon las policías presentes durante la primera entrevista, horas después de las muertes, nada quedó registrado en las certificaciones del hospital. El 7 de noviembre de 2003, los mismos profesionales de salud mental del hospital donde Mariana se había atendido desde el primer brote en septiembre del año 2002, dieron una conferencia de prensa que se publicó en el diario Río Negro. Los psiquiatras aseguran no tener todavía una explicación a la situación que llevó a que se produjera un crimen de estas características y afirman que las causas que llevaron a una situación tan extrema pueden ser múltiples e incluso ajenas a la salud mental de la madre. El día anterior a la tragedia, lunes 3 de noviembre por la mañana, Mariana había ido al hospital acompañada por su marido. Fueron por dos motivos. Uno era la realización del bebé de 1 mes. Tenía la colita paspada, por lo que le recetaron una crema. El otro motivo era ir a salud mental a pedir atención de urgencia. En el servicio de salud mental no la atendieron y le dieron un turno para 4 días más tarde. Macedonio López, Enloquecer a cielo abierto, testimonial y novela. El violento oficio de decir. En el hilo invisible. Con Stephanie Wiesel, Guadalupe Lazaroni y Daniel Paz. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Paulina? Hola, profe. Hola, compás. Hola, profe. Ah, bueno. Me había quedado... Pensé en la sala equivocada. Ah, no, estaba Paulina acá también. Entonces, era que no habían abierto todavía. ¿Cómo le va, Cristina? Dice Catalina, Karen, Rocío. Hola, profe. Hola. Hola, líder. Hola, Ro Velasco. ¿Cómo le va? Bueno, estamos empezando entonces ya cabalmente este tema. Hola, Lucía, ¿cómo está? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, compás. Estamos empezando entonces ya francamente lo que solemos llamar fracaso educativo. Y bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo estamos entrando en este tema? Me gustaría saber cómo acompañarlas para ver cómo empezar con este banco de pruebas. Ya empezamos un poco, supongo que estuvieron trabajando con la profesora.
si hay alguna pregunta o vamos a hacer al revés. ¿Qué es? Yo les hago la pregunta esta vez. A riesgo que el reflejo que tiene todo estudiante, que es todos los reflejos del estrés que tienen cuando un profesor hace una pregunta, ¿no? Todo lo que es la línea de ataque o huida, ¿no? Fly, fly, pelear o huir, el estrés máximo es la pregunta. Pero, ¿cómo lo ven? ¿Qué es esto del fracaso educativo? ¿Qué nombre, ¿no? Estudiar el fracaso educativo en la universidad. Es como estudiar. ¿Cómo lo ven? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? A ver por dónde van con el fracaso educativo. ¿De qué se trata, compañeras? ¿Qué estamos tratando? ¿Qué estamos empezando a transmitirles en esta último banco de prueba de la cursada? Yo creo, profe, que el fracaso estudiantil, bueno, básicamente a mí me pasó cuando arranqué la facultad, me quedé libre en un par de materias, me iba mal en los finales, qué sé yo, no entender ciertos temas, o sea, me sentía yo un fracaso. Sí, es la falencia de todo un sistema, ¿no? De los estudiantes. Claro. ¿Quién dijo eso último? Que no lo vi, perdón. ¿Quién habló recién? Rosy. Rocío, sí. El fracaso estudiantil, dijo la compañera. Catalina fue la que habló primero, sí. Deserción le llama Eider, deserción. Y está bien, yo soy el fracaso. Sí, fracaso estudiantil también dice lo mismo. Fracaso estudiantil remite a que el que fracasa, ¿quién es? Que no quita que esa sea la percepción habitual, que no quita que esa sea, como decimos, la forma en que se la cuenta. Vieron que siempre hay esa forma instituida en que se cuentan algunas cosas que necesitamos hacer la crónica, como yo decía en el podcast y en este último capítulo. Necesitamos hacer la crónica cuando no le vamos a seguir dando la oreja al relato oficial, porque el relato oficial, no porque sea malo de por sí, porque sea oficial, sino que a veces el relato desde el poder, muchas veces el relato del poder, cuando desde el poder se sostienen las causas de un suceso, de algo que sucede, evidentemente no es conveniente que se cuente algunas cosas. Entonces, que nosotras llamemos fracaso educativo al fracaso estudiantil en la misma universidad en que sucede, ya es una toma de postura. Como es toma de postura cuando ustedes dicen fracaso estudiantil, están diciendo acá el que fracasa son las estudiantes, entonces. Pero está bien porque es el relato, lo van a seguir diciendo así hasta que se quiten de adentro de ustedes el relato oficial, el relato que hay desde el poder. Y las preguntas que uno le haría
a alguien que quiere sostener el relato en el poder. Me gusta eso, ¿no? El abogado del diablo, vamos a llamarle. Digamos, hagamos el abogado del diablo de este tema. Bueno, a ver, primer cosa, es fracaso estudiantil, dice el funcionario. Tenemos mucho fracaso estudiantil en los primeros años de la universidad. Vaya si lo tenemos, 8 de cada 10, el 80%. Ya eso, si nos detenemos en eso, le decimos a la funcionaria o al funcionario que dice fracaso estudiantil, ¿el 80% fracasa? ¿Cuántos? ¿No? Sí, no hagamos comparación con ninguna otra institución del Estado, porque tendríamos ni pena ni vergüenza, escándalo. Sería un escándalo que el hospital 8 de cada 10 se mueren en la consulta. ¿No? En otros niveles educativos no es tolerable un desgranamiento, otra forma en que se dice, deserción, como recién decía el compañero, que es el desertor, de ahí viene, ¿no? Que quien no quiere estar en las filas. Lau, ¿qué dice? Es que nunca se va a cuestionar como las formas de enseñanza que hay, las formas de sostener la universidad. Siempre como que la responsabilidad recae sobre el cuerpo de los estudiantes. Quizá una responsabilidad. Sí, sí. La responsabilidad como habilidad de responder, por responder algo que puedo responder, sobre lo que puedo responder es lo que nos propone la palabra responsabilidad. Podríamos decir que ya no solo es fracaso, sino culpa del alumno, sino más bien colectivo. Acá vamos a tratar de nombrar cuál es el colectivo. ¿Cuáles son los colectivos que forman parte de lo que dejamos de llamar fracaso estudiantil? Y primero sería nombrar, como siempre, lo mismo que aprendimos en alcoholismo. Tenemos que incluir en el tema la organización institucional en donde el tema sucede. Nosotros decíamos, el alcohólico van al hospital, mayormente van al hospital, si no van a la cárcel o al cementerio, van al hospital. Si no son detenidos o mueren, van al hospital. ¿Qué pasa en el hospital? Bueno, renegación. En la Universidad Nacional del Comahue, como en todas las universidades públicas del país que repiten estos números, 80% fracasa, ese 80% que fracasa se sostiene en ese número escandaloso, público y notorio. Eso es lo primero que le podríamos preguntar a un funcionario que me imagino dice, no, pero es fracaso estudiantil, afirma, es fracaso estudiantil lo que estamos hablando. Bueno, el 80% es un escándalo, y ese 80% se replica en las universidades públicas. O sea, nada de esto que digamos es en particular contra nuestra universidad. No es contra nadie, tampoco es contra porque nosotros no trabajamos como el aparato represivo que busca un culpable para ver si lo podemos encarcelar. Tratamos de comprender. Y comprender significa que se sostiene por el concepto que ya conocemos de renegación. ¿Quién es la primera en hacer la renegación? La Universidad Nacional del Comahue, a través de sus distintas facultades. En nuestro caso, el 80% que corresponde a trabajo social es responsabilidad de la carrera de servicio social. Del conjunto. Y la responsabilidad es una paradoja, porque no tiene habilidad para responder. Responsabilidad. ¿Por qué no tiene habilidad para responder? Porque no lo indaga y porque hace una doble negación, renegación, decía Freud. Niega lo que sabe, pero además niega que lo está negando. Sí, ¿quién iba a hablar? En todo claro, bien, muy bueno eso. Toda institución pública, toda organización pública es una organización de registro, de gestión permanente. Y el registro se da siempre. Usted siempre va a un hospital, a una escuela, siempre en algún lugar lo anotan. En más de un lugar lo anotan. Es más,
Yo estoy con mi nena que va a cumplir 6 y va a entrar en primer grado. Ya fuimos ayer al hospital, 3 horas con el dispositivo de... Es maravilloso, qué maravilloso. De salud escolar se llama. Es maravilloso. Nosotros a través del sistema, en nuestro país, a través del sistema de salud, monitoreamos el estado de todas las alumnas y los alumnos que entran al sistema educativo público. Salud y educación, eso es maravilloso. Pero le respondo a esto. Primero, hasta los 18 años, y eso nos da a nosotras un changüí en la universidad, hasta los 18 años tenemos una ley, 2 leyes nacionales en la Argentina que dicen que deben ser escolarizados, educados los ciudadanos, las ciudadanas. Eso es algo que nosotras no tenemos. Nosotros no tenemos obligatoriedad de que estén en las aulas. Por eso ustedes enseguida aprenden que esto ya no es como el secundario, que si no querés no vengas. Nadie te va a andar diciendo nada. Se comprende. Primero hay una ley que no nos obliga a tenerle en el aula, primera cuestión. Y segunda, se mide porque los índices de fracaso en cada una de las escuelas, colegios, etcétera, son parte del registro que tiene que hacer la organización universitaria, educativa específica. ¿De dónde saqué yo los datos para decir el 80% que después a lo largo de los años, esto lo empecé a investigar a comienzos del milenio, en el 2000, o sea que lleva un par de décadas mi investigación. Y año tras año se convalidan estos datos. ¿Yo de dónde los saqué? Lo dice mi texto Novelar el fracaso. En mi texto Novelar el fracaso, pie de página de la primera página dice Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, registro de alumnos. Tomé los registros de alumnos descriptos de las primeras materias y tomé el registro de alumnos del segundo cuatrimestre. Comparé. Sí. Y a ver, ¿y a qué se refiere? Para que pensemos cuáles son las causas cuando no se dan las necesidades básicas satisfechas, como se llama. Eso diría usted. Sí. Es que podemos ir a esa idea o podemos hacer un atajo y también son causas económicas. Del 80% la causa más gruesa es económica. ¿Por qué decimos que es económica? Porque la organización institucional necesita del fracaso para poder seguir funcionando. En concreto, si fuera el 80 el que quedara y no el 20, no podríamos continuar por la cantidad de estudiantes que habría en las universidades. No tenemos infraestructura para todo. Por eso la escena chistosa del profesor que les dice en las primeras clases, en donde están todos apiñados como sardinas en lata, no se preocupen que después del primer examen vamos a estar más cómodos, y se ríen algunos, pensando, no, ojalá que no sea yo, ojalá que no sea yo. Ahí está la misma explicación, es una explicación, es económica. La universidad necesita del fracaso, entre otras cosas, y sí, para seguir funcionando, porque si ya el recurso está apretado, imagínense, multipliquen por 4 solamente la cantidad de estudiantes que ya tenemos, no podemos con esta cantidad de estudiantes, cantidad de docentes, no docentes, lo que fuere, multipliquen la cantidad que tenemos por 4, no podríamos ni un solo día darles clase. El fracaso educativo tiene un antecedente secreto que es economía.
¿Qué decía Lau? Me acordaba en psicología, yo estuve en psicología unos años, íbamos a teoría 3, en teoría 3 éramos un montonazo. Bueno, al principio también éramos un montonazo, pero ahí era donde más se juntaba. Y me acuerdo una vez la profe, habían 8 comisiones de 80, me acuerdo, y ella dice, bueno, fíjense la cantidad que son en esta comisión, son 80, a mí me van a pagar por 20, así que vamos a tener 3 clases, el parcial, y después, bueno, yo sigo con los 20 que me pagan. Y nos quedamos todos así como diciendo, no, porque ella lo declaró, no tuvo ningún tipo de problema. Efectivamente, después para el segundo parcial éramos 20, de verdad, o sea, era como que hizo un corte directamente. Y bueno, y veíamos muchos desaprobados con 3, entonces decíamos, qué nota cruel el 3, porque es como que de última poneme un 2, para que yo diga, bueno, me fui, pero 3 es como que siento que no pude pasar por nada, ahí es como re doloroso el 3. Diga, Rodé. Mi experiencia es muy parecida a la de Laura. De abogacía ahí en la facultad, éramos como 400 alumnos en Derecho Romano, un día de verano. Había gente escuchando por la ventana porque no entraban en el aula magna. Recuerdo que el profesor, lo primero que dijo al entrar a la cátedra fue, primer día de clase y cursábamos encima Derecho Romano, en marzo. ¿Cuántos son? 400. Bueno, irán a pasar 10 el primer parcial, 14 con suerte. Y ahí todos nos hicimos la pregunta, ¿por qué las aulas de los años más avanzados son tan chiquititas y en el primer año 400 alumnos? Pero resulta que cuando él decía que era como un colador cada parcial, y resultó ser así. Cierto, los exámenes de ingreso así vistos desde este guarismo son menos crueles porque es de una sola vez el tajo, no es de a poquito. Y acá aparece la metáfora del colador o del filtro. Después están las materias filtro. Es curioso esa metáfora, ¿no? Porque en el colador, en la del colador no están, porque el colador, por ejemplo, sigue el colador de los fideos. Lo que pasa no es lo que uno quiere consumir, digamos, el agua de los fideos, prefiero los fideos, entonces lo que queda en el colador. Pero es más precisa la metáfora del filtro porque lo que no queremos que pase tiene que quedar en el filtro. Entonces son todas metáforas esto de, bueno, acá hay una cantidad residual, vamos a llamarle, de gente. Tenemos un tiempo X, hasta el primer examen, como ustedes dicen, para aplicar ese filtro y que quede lo filtrado. Nuestro discutidor, que habíamos dicho que un abogado del diablo a nuestro tema, podrá decir, pero bueno, justamente, lo que pasa y lo que queda en ese filtro son los estudiantes que no están en condiciones, porque, volvemos a decir, viste cómo vienen del secundario, y nosotros vamos al secundario y dice, viste cómo viene la primaria, y vamos a la primaria y dice, viste cómo viene el jardín, al jardín viste cómo vienen de la familia, que está bien, es posible ese factor, le decimos. Pero lo que nos evita esa forma de abordar el tema es que nos evita hacernos cargo cada uno a la parte que corresponde. Y ninguno de los otros niveles tiene nuestro filtro. El nuestro es un filtro que hace que público, el nombre de público a la educación se vuelva difícil por este lado. Pero volvemos a decir, no están en condiciones. Y si no están en condiciones, pero llegan con la edad y con los niveles educativos anteriores, ¿no será que tendrá que investigar la organización cómo dar esas condiciones que no son económicas, como recién decíamos con Eider, pero no son económicas actuantes? No estamos hablando que le dé las condiciones, necesidades básicas satisfechas, sino las condiciones educativas, pongámosle. Digo, para no ser excesivos en el planteo.
¿Por qué no dar? Porque un hospital que dijera, mire, a nosotros 8 de cada 10 pacientes se nos mueren en las primeras consultas porque vienen muy mal, vienen muy flojos para la vida. Supóngase que es neonatología, que entre otras cosas el Hospital López Lima tiene un servicio excelente de neonatología actual y hace 30 años. Es curioso. Algún día habría que estudiar porque hay algo excelente y se sostiene. Qué bueno que es eso, además. Imagínense que el servicio de neonatología diría, no, 8 de cada 10 bebés se nos muere, porque vienen muy flojitos a la vida. Bueno, se pondrían a investigar, a ver qué condiciones necesitan, por qué tanto, ¿no? Habría alguna pregunta. En cambio, se ha naturalizado que el sistema educativo es excelente porque filtra fuertemente también. No solamente es excelente, sino porque es de calidad. Lo que nosotros vamos a discutir en este fracaso es que no transforma el filtro del que estamos hablando una educación de calidad. Porque también vamos a estudiar qué nos ha pasado con el 20% que queda. O sea, nosotros no solamente cuestionamos el filtro, sino cuestionamos que el filtro, y esto no es, sepan ustedes, ningún juicio hacia ustedes, que son del 20 que ha pasado, pero queremos hablar de los efectos sobre la subjetividad, que después también operan para quitarle calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, ¿comprende esto? Me querría detener, si no se entiende, me querría detener en esto. Vamos a estudiar, si les parece, qué pasa con el 20% que queda. Y le vamos a llamar también fracaso educativo, algunas de las características que inoculan en las estudiantes que continúan, y en las docentes, y en los no docentes. O sea, es un fenómeno tan grande, volvemos a lo del elefante, cómo ocultar un elefante. Cuando reconocemos el elefante, es tan grande el animal que tenemos con el que tenemos que lidiar, que hace efectos por todos lados, también en quienes quedan. ¿Vamos bien? Hasta ahí. Y otra cosa más respecto a los que no quedan. A los que se van no los podemos investigar. Después hay dos cosas que dice nuestro funcionario opositor, que es justamente algo que dijo el actual, ¿qué va a ser? El actual decano de Facultad de Derecho, nuestro actual decano, nuestro habría que decir, ¿no? En las autoridades. Él dice que aunque fracasen, dijo en la radio Antena Libre, dijo el actual decano, Ponce de León, que aunque fracasen, los estudiantes se van con algo. Bueno. No, hice ese silencio porque es como... No, está bien, le tendríamos que haber dicho eso enseguida, pero no dijo como una ganancia, un plus, un haber estudiado en la universidad, no sé, no, sin ser irónico, quiere eso decir que es como la curiosidad, las ganas de estudiar, o que también pasa, o ir a otra carrera. Sí, sonó, lo estupidicé bastante, aunque la propuesta es estúpida, porque decían que el fracaso te lleva a otra cosa. Otra cosa que lo primero que te lleva es la frustración y lo más típico es no me da la cabeza. No sé, alguien que diga, no, a mí me da bárbaro la cabeza y fracasé. No me da, al 20 le dio y al 80 no nos dio. Son muy difíciles de estudiar estas subjetividades, pues se fueron, además. O sea, que eso que dijo el... Eso le iba a preguntar, profe, claro, Sí. Lo de la subjetividad. Claro. Subjetividad, dele, diga, pero Rode, ¿qué entendió? Así nos ayuda a ir al mismo... Lo de que... Esto de decir que las personas que se van de ese 80% de alumnos que quedan fuera, se van con algo, se van con una depresión bárbara. Bueno. O sea, ¿con qué se van a ir? Claro, pero quería decir que era como, bueno, haber entrado a la universidad, diría el decano, lo dijo como cosa inteligente, haber aprendido algo, haber tenido curiosidad científica, no sé, realmente lo que me acordé no es muy feliz como respuesta, pero tomémoslo seriamente como un opositor. Sí, entraron a la universidad, vieron de qué se trataba, bueno, capaz que no es mi momento, alguna podrá haber dicho, o no es mi carrera, porque recuerden que muchos de los fracasos tienen el fenómeno pelota de ping-pong que rebotan 2 o 3 veces antes de quedarse quietas.
Viste, hace ta, ta, ta. Dice, bueno, probé acá, probé acá, probé acá. No, esto no es para mí. Entonces, cuando esto sucede, lo que quería decir nuestro decano favorito es, se lleva la experiencia de haber estado en el nivel superior de la educación, vamos a decirlo así, casa de altos estudios se le llama también, entonces de haber estado y haber llevado algo aprendió, vamos a decir, capaz que después le sirve. No sé si le sirve después para el trabajo precarizado y basura que consigue saber sobre el derecho romano, pero capaz que sí, hace algún chiste alguna vez y use una palabra en latín, algo le sirvió. Pero creo que hay algo más profundo, que es decir, a ninguno, para decir la arenga de la universidad pública, a nadie se lo quita del lugar por no pagar una cuota. Aunque bien sabemos que es necesario tener necesidades básicas satisfechas para poder acceder a las condiciones, como decíamos, básicas de estudiar, pero lo público tiene esa experiencia, ¿no? Que es lo que digo del hospital también. En salud mental, por ejemplo, ustedes saben que si hay una emergencia no hay ningún lugar para ir salvo el hospital público. Otra vez, era algo que es bueno que sepan, si por ustedes o por alguien cercano tienen alguna vez una emergencia, no hay lugar privado que atienda en salud mental. Eso los mandan al hospital, se les manda al hospital. Con todo lo que ustedes ya conocen, el hospital sigue estando, porque es lo público. Bueno, esa sería una respuesta opositora, decir, bueno, pero lo público está, y más vale que está, y es más, nos felicitamos por seguir teniendo y ser parte de la educación pública, no hay duda en eso. Lo que estamos hablando es un fenómeno que se da silenciadamente y silenciosamente. Y ese fenómeno se da en quienes se van, pero ahora también pasaremos a pensar en quienes se quedan. Karen, ¿qué dice? Se puede pensar que también como que nos dan la posibilidad de estudiar en la facultad o en la escuela pública, pero nos excluyen, o sea, nos excluyen porque después para ellos les favorece que tengamos fracasos académicos para una mano de obra más barata. Y también cuando usted estaba explicando y mis compañeros hablaban, se puede generar como una articulación con los otros bancos, pensando que a raíz del fracaso académico podemos tener alguna consecuencia con algún consumo. Y fundamentalmente, que lo que fracasa, porque ustedes habrán escuchado, y ahora vamos a volver sobre eso, algo muy fuerte que está en la actualidad, que es la ideología, no le vamos a llamar teoría ni metáfora, la ideología de la meritocracia. Y es quienes se caen algo habrán hecho, y quienes se quedan algo habrán hecho. Es como una especie de juego de calamar, con esta idea de que si haces muy bien algo, vas a pasar de nivel. Aunque después el último nivel, bueno, no vamos a spoilear la serie. Pero eso, tenés que hacer muy bien algo. Pero en verdad, otra de las marcas de la subjetividad, ya que Rode decía que podemos entrar por ahí, es qué queda en la subjetividad cuando hay fracaso reiterado. La primera marca es la que recién decía Karen. Es la de, primera, una fuerte. Una es esa, no me da la cabeza. No es mío. Pero ahí mismo está la marca más importante para la subjetividad, y es que lo que nos ocurre en el ámbito público es privado. Es la privatización del dolor. Ustedes no, suponemos, no van a encontrar a nadie que fracasó en la universidad y dice, sí, yo fracasé porque soy parte del 80%, etcétera, etcétera. No, no dicen eso. No, yo fracasé, dicen, a mí no me da la cabeza. Y nosotros decimos, ahí hay un efecto muy fuerte para el discurso del poder, porque lo que pasa en lo público se privatiza. Es lo mismo que dice Karen, lo mismo que pasa, para entenderlo desde el otro lado, no solamente empieza el consumo, sino que si después está el consumo, la enfermedad del consumo, sobre todo si es alcoholismo, es por sí mismo que se ha enfermado y porque no se quiere
curar, no quiere dejar de tomar, y no porque no hay tratamientos. ¿Se comprende? Se privatiza aquello que debería ser entendido como público, la locura, decimos, bueno, ¿por qué mató a mujer en Cholechol a 5 de sus 7 hijos? Y pues hay una política pública de abandono a la salud mental. No, porque estaba loca, punto. Listo, ¿no? Se terminó, es privado el problema, ¿se comprende? Es privado, ella estaba loca. No estaba en una organización pública del Estado, en una ciudadanía que desatiende sistemáticamente. Vamos bien por ahí para entender esto. O sea, las marcas sobre la subjetividad son ostensibles. La frustración es una que se internaliza. ¿Cómo se internaliza? No puedo, pero no puedo yo. Y la otra es lo que nosotros decimos, que en la universidad hacemos el crimen perfecto porque el cuerpo del delito no aparece, porque se va caminando. Por eso decimos, si estuviéramos en el hospital, la morgue, bueno, con la costumbre que tienen esto de que cuando morimos no caminamos ni nos trasladamos, salvo Santiago Maldonado que nadó para arriba del río sin saber nadar, como los muertos no hacemos eso, en el hospital no podría el 80% del fracaso porque la morgue no daría abasto. En cambio nosotros logramos el crimen perfecto porque se van caminando, o en colectivo o en bicicleta, pero se van, pensando que el problema es propio. Entonces nosotros ahí decimos, en lo público se da la privatización de un dolor, la privatización de una frustración. Ese es el primer sentido de privatización. Después lean en mi texto Novela del Fracaso, van a ver otros 2 sentidos de lo que se privatiza. Porque se privatiza el dolor, pero también se privatiza el tratamiento de eso. ¿Con quién lo va a hablar? ¿Con la mamá, con el papá, con el hermano, con el vecino, con la novia? No sé con quién, pero no lo va a hablar. No lo va a hablar con nadie. No le va a ir a decir al decano, mire, yo fracasé, pero ¿sabe que no me estoy llevando nada bien con este fracaso? No me llevo nada a casa. No lo va a tratar. No va a ir al centro de estudiantes. No estoy contra el centro de estudiantes. No va a ir al centro, no va a ir a DUM tampoco, no va a ir al gremio docente, ni va al gremio de los estudiantes. No va a ir a ningún gremio, porque se va a quedar sin gremio. ¿Y por qué se va a quedar sin gremio? Porque respecto a lo que decía es colectivo, porque no hay ningún colectivo que lo sostenga. Se sostiene como particular y fracasa como particular. Claro, es individual. Yo lo había pensado colectivo, porque uno dice, bueno, el problema es mío, porque si capaz yo no vengo de la misma secundaria que vienen otros, o no tengo las mismas con niveles educativos que tienen otras personas, y siempre se dice que uno es el problema. Por eso digo, no es solo culpa nuestra, sino también del sistema. Pensaba yo que era colectivo, pero no, claro, uno piensa que es individual. Exactamente. Eso se llama privatización de lo público. Ahí se privatiza lo público. Nosotros sabemos la palabra privatización en términos económicos. Bueno, la privatización económica requiere una privatización subjetiva. ¿Por qué la requiere? Porque si ese 80% se organizara, se haría su problema colectivo, mira, esto es colectivo, estamos todos afuera, tenemos que hacer algo. Bueno, ahí sería, abordemos el fracaso de todos como colectivos si somos muchos. Pero estos muchos, que es lo que hace este sistema también político-económico en el que vivimos, cuando se habla de minorías políticas. Cuando se habla de minorías políticas no se habla de poca gente, se habla muchas veces de mayorías que no tienen derechos, acceso a los derechos. Se habla de los negros en Estados Unidos que son minoría. Nosotros ahora claramente estamos viviendo un problema de minorías con las comunidades originarias, ¿no? La ley 26.160, la provincia de Río Negro, ahí tenemos una diferencia con la provincia de Neuquén que adhirió a la ley de relevamiento territorial. Río Negro no se hace acá relevamiento en Río Negro. Si no hubo, antes no había nadie, era un desierto esto, nos dijo Roca. Había desierto nomás, no había gente por acá. Entonces,
No había gente, no tenemos ley nacional desde hace 17 años, 2006, la ley 26.160 reglamento territorial. ¿Por qué quilombo con el terrorismo mapuche en Río Negro nada más? ¿Por qué? Porque son una minoría, no porque se apropiaron de nada, no se apropiaron de nada. No se apropiaron de nada. No, Río Negro, la provincia no quiere saber quiénes estaban acá antes de la conquista. No lo quiere saber porque si lo llega a saber, los señores que ahora están usando buenos dineros de cómo vendieron cosas que no les pertenecían ni a ellos ni al Estado. Van a tener que devolver tierras y este no es un sistema, el sistema del capital se basa en el latifundio, en la conquista de cada vez mayor ganancia, ¿no? ¿Cómo propiedad comunitaria decimos en la provincia de Río Negro? ¿Qué comunitario? Acá comunitario no hay nada. No hay. Entonces, sí. Y así sea una medida más tibia, si se quiere, revisemos a ver qué está pasando, salvo que sea la hipótesis que nadie estudia, el 90% no estudia, que es raro, porque si tanta gente ahí, no, ninguno estudia. Busquemos las formas, ¿no? Indaguemos. Entonces, para dejar el 80% un poco en suspenso, pero volveremos una y otra vez. Sobre el 80% se efectúa esta privatización del problema. Le es propio, no es un conjunto, no es un colectivo. Eso que se llama desgranamiento es eso, se desgrana, es un grano que salió y quedó rodando por la tierra fuera del marlo, si fuera un choclo. No tiene colectivo al que referirse, no hay conjunto con el quien pensarlo. Y ustedes saben muy bien, si no hay conjunto con quien pensar o no hay conjunto con quien sanar, en muchos de los problemas fuertes que atraviesan las personas en nuestra cultura no se logra cambio, se logra agravamiento. Si las alcohólicas no tienen con quién tratarse colectivamente, sin hacer numerosidad social, si en el caso de la locura también es eso, ¿no? Por eso le llamamos desierto. Nuestro último título del libro que ustedes van escuchando capítulo a capítulo en Antena Libre se llama Desierto de nuestra locura. El desierto de nuestra locura también está en el fracaso que se llama estudiantil, porque las estudiantes se llevan el fracaso pensando que es propio. Pero también hacia adentro, porque tampoco quienes están, como recién decía el compañero, tampoco quienes están a partir de esa experiencia se colectivizan. No se colectivizan. Colectivar, no estoy diciendo hacer un gremio, vuelvo a decir, no estoy criticando ninguna de las formas conocidas que hay de agremiarse en la universidad. Lo que estoy diciendo es, el tema está renegado, el tema no importa. No importa porque está renegado, dos veces negado. Bueno, y tanto en quienes quedan como en quien se va sobre qué se opera el fracaso. Y acá tenemos 3 textos que ya tendrían que ir nombrando. Uno ya se los dije, es Novelar el fracaso. Lo curioso de Novelar el fracaso, que mientras estoy diciendo esto, debo recordarles que fue premio del libro ensayo de la Universidad Nacional del Comahue. Esta es una paradoja, es un chiste. En el 2002-2003, La Barda, como les decimos nosotros que estamos en la provincia, La Barda, Neuquén, lanza un concurso de ensayo que se llama Posibles causas del fracaso estudiantil en los primeros años de la universidad. Así de largo era el título. Posibles causas del fracaso estudiantil en los primeros años de la universidad. Estaba la rectora Pechén, 2002-2003. Se convocaba a todos los docentes, las docentes, equipos de investigadores de toda la universidad, ¿no? De todos los asentamientos, a presentar ensayos con ese orientador, posibles causas del fracaso estudiantil en los primeros años de la universidad. Se presentaron entre 46 y 48 textos
Les digo con duda porque yo después estuve investigando. No me quedo piola ni cuando me dan un premio. 46 o 48 textos se presentaron. Ninguno fue premiado salvo el propio, el mío. Y 3 menciones se dieron. 3 menciones y un premio. Primer premio desierto, segundo el texto de quien les habla y tercero desierto. Estamos en el desierto, me decía Fernando Ulloa en esa época cuando le conté. Me dice, mira, estás entre 2 desiertos. Le digo, sí, estamos entre el desierto. Y después hubo 3 textos mención que configuró el libro que después publicó la Universidad del Comahue con la secretaria académica como compiladora, en un libro que se llama Posibles Causas, que se llamaba Posibles Causas del Fracaso Estudiantil en los primeros años de la universidad. Y fuimos 4 textos. El mío, Novela del Fracaso, y 3 textos más entre los premiados. Yo pedí que esos 45 o 43 que quedaron fuera pudiéramos leerlos y tener acceso. No se nos dio acceso porque pensamos que podía haber entonces una 50 de abordajes sobre este tema. No, el reglamento del concurso no lo permitía la universidad. Lo que parece que tampoco permitió después es hacer algo con lo que yo ahí afirmaba, y que un jurado externo premió, porque no se hizo absolutamente nada, además de un libro que se llamó Libro Institucional, y decir no se volvió a hacer nunca más. Quiere decir, se abre el problema, porque el elefante en algún momento se ve, pero inmediatamente se cierra. ¿Por qué? Porque en definitiva, quienes están en la función muchas veces se dan cuenta que no conviene trabajar sobre el fracaso. ¿Cómo hacemos para seguir si entran todas? Si le damos a todas las posibilidades de seguir. No tenemos recursos. Bueno, sería bueno sincerarse. No sé, no podemos decir la cabeza de quienes no somos nosotros que piensan, pero sí podemos dar cuenta de lo que en estos 20 años hemos aprendido. Hemos aprendido también que a quienes quedan, como a quienes se van, de padecimiento, se establece en un lugar muy particular que es lo que llamamos vocación. Vamos a pasar a otro tema. Lo van a ver este tema en el texto de Rodolfo Voslaski, Vocación y Alienación Profesional. Tema vocación, vamos a pasar ahora. ¿Qué es la vocación? Evidentemente, por su mismo nombre, vocare, convocar, del latín vocare, que es llamado, llamar, es un llamado. Y lo más significativo en la historia de la vocación es que en el pasado el llamado estaba referido a una sola vocación, la religiosa. Estoy hablando en Occidente, ¿no? La Edad Media Baja, los primeros siglos de nuestra cristiandad. Siglo I, siglo II aparece la palabra vocación como un llamado de Dios a consagrarse, sería la vida religiosa. ¿No? Cuando las santas, los santos daban cuenta de una vocación, todas podían decir lo mismo. Me llamó Dios a mis filas, me llamó. Un llamado, una vocación. Solo más tarde, con la aparición de las primeras universidades, siglo VI, siglo VIII, aparece la idea de una vocación terrena, que es la de curar, la vocación médica. O sea que curas y médicos fueron los primeros que pudieron hablar de vocación, entendiendo los primeros como la vocación llamado de Dios, es un llamado. Y los otros el llamado a paliar el sufrimiento humano, los médicos, las médicas, curar. En este caso, segundo, terreno. Ahora, nosotros vamos a usar vocación como una intensidad sostenida en el tiempo, a veces más intensidad, hay veces menos, pero sí como un elemento de la subjetividad que se plantea ideales.
valores, desafíos. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Leyeron ustedes en el banco de prueba anterior esto del ideal del yo, que habla de una instancia del aparato psíquico humano que tiene ideales, valores, orientaciones, sentidos, estoy diciéndolos como sinónimos, lugares a donde ir, cosas por lograr. Yo tengo una vocación de que vengan las vacaciones, puedo decir también. Pero eso es más bien un querer, ¿no? Hay valores y sentidos más estables. Voy a proponerles una historia terrenal de la vocación. Lo puse acá en el chat. Todas tenemos una vocación por nombrar el mundo. Esa vocación nos fue inoculada tempranamente. Quienes sostuvieron nuestros cuerpos infantiles en las crianzas nos hablaron y acunaron amorosamente. ¿Qué quiere decir? Que en ese nicho amoroso que fuimos recibidos al mundo, los adultos que nos criaron nos vieron en eso que llamamos amoroso como los destinatarios de un mundo al que íbamos a nombrar. En el mundo, nosotras, si nos ponemos en el lugar de la criatura, íbamos a lograr inclusive cosas que nuestros padres no lograron. Nosotras íbamos a nombrar el mundo. Como parte de la dotación amorosa de los adultos a quienes crían, está creer que somos el lugar y el cuerpo de una potencia que se va a desarrollar. Y nosotros no lo creemos, casi sin pensarlo. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Ese ideal del yo se constituye como vínculo amoroso con quienes nos criaron. Más, voy a agregar, y más si quienes nos criaron tenían algún tipo de frustración con respecto a sus propias potencias. Más o menos, si no doy más ejemplos, pero esa sería la historia terrena de la vocación. En la vocación hay la dotación, en la subjetividad una dotación, se les dota en la subjetividad a las personas criadas con ternura de la idea de que el porvenir va a ser bueno, va a ser justo, va a ser bello. ¿Por qué? Porque nos aman. Lo mismo Y aquellos que... perdón, A ver, diga, lo mismo ¿quién pasa habla? lo mismo pasa cuando, por ejemplo, se dice, tenés que ser lo que yo no fui, o tenés que estudiar lo que yo no alcancé a estudiar. A veces es una piedra pesadísima, como está diciendo Rode. A veces es una piedra intolerable, pero vamos por ese lado entendiendo por qué. ¿Por qué? Porque quizás quien dice eso, no solamente lo dice como una exigencia, sino lo dice porque también lo ha vivido con su anterior. Una aposta en eso, vamos a decirle. ¿Vamos bien por ahí, compañías? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando se frustra eso? Y es dolorosísimo cuando se frustra eso. Frustra, lo que aparece es, alguien dijo depresión, no me acuerdo quién de ustedes. La depresión que aparece en ese fracaso es la incapacidad de futurarse. Es un neologismo futurar. Futurar sería la capacidad de una persona de proyectarse hacia el futuro. Proyectar, yo voy a estudiar esto, yo voy a hacer esto, yo voy a lograr esto. Hacia esto voy. No hay ningún futuro. Como los punks de la década del 80 del siglo pasado. No future. No hay futuro. En las aulas de la universidad pública hay un matadero de futuro para las jóvenes generaciones que se reinstala todos los años. Y que antes del invierno deja el tendal. Ahora bien,
¿Esto solamente opera sobre quienes no entran? No, opera también sobre quienes entran. ¿Por qué? Porque hay una experiencia casi traumática, para que se entienda, de lo que se trata aquí adentro. Aquí adentro se trata de una carrera, nadie le llama paseo, acá hay que correr. Y hay que correr con todo lo que te dé, y así todo, tal vez te quedes afuera. O sea, el miedo de quedar afuera se instala de entrada. Mirá lo que pasa acá. ¡Wow, mita! El tendal queda. Entonces, cuando digo carrera, y no digo que no es un paseo, cada carrera lo que establece es la idea de un tiempo de intensidad. Y en ese tiempo de intensidad van a ir apareciendo las escenas que yo pongo como curiosidad a tener en cuenta. Acá lo estoy abriendo. Empecemos con Voslaski. Tenemos 2 textos de Voslaski, compañeras. ¿Qué quiere decir esto? Que Rodolfo Voslaski, del cual hablaré en la próxima clase porque nos sirve bastante, de su propia carrera profesional respecto a este tema. Rodolfo Voslaski nos propone 2 textos que nosotras, que a mí en particular me salvó de irme de mi carrera en el 3er año. Los 2 textos son, uno les decía, uno es vocación y orientación, vocación y alienación, profesional, y el otro es psicopatología del vínculo profesor-alumno. Yo les sugeriría que empiecen por este segundo, porque tanto en psicopatología del vínculo profesor-alumno como en novelar el fracaso, van a encontrar algo muy parecido, que es escenas, el pensamiento en escena. A usted no le va a asombrar porque ya sabe que la cátedra trabaja con estas formas de ir pensando los bancos de prueba como lugares donde pasan cosas y una puede indagar eso que pasa, investigar en lo que pasa. Vocación y alienación profesional empieza con un prólogo que pone Rodolfo Voslaski, el discurso de un director de escuela reprendiendo a un grupo de alumnos. Dentro de 4 o 5 años, dice el director de escuela, cuando quieran trabajar no van a aguantar en ningún lado, porque el patrón no va a ser como el maestro, que si son maleducados o hacen algo mal, solo los reta. No, el empleador los va a echar y no van a tener trabajo. Y ustedes saben lo que es la plata, lo que cuesta ganarla. Saben qué significa la comida de todos los días, la ropa que usan, dormir en una cama. El dinero no es la felicidad, pero es casi la felicidad. Piensen que si no son disciplinados y si no respetan al maestro, tampoco van a tener una novia. Si quieren casarse, tener un hijo, no van a poder, porque no lo van a poder mantener. Tienen que darse cuenta de que no se trata de que el maestro sea malo, porque el maestro no le afecta que ustedes le hagan caso o no, pero ustedes sí, porque la escuela es una preparación para lo que va a venir después. Porque no crean que van a seguir viviendo siempre aquí, que van a seguir siempre siendo chicos. Y los de 7º, ya el año que viene no van a venir más, y van a tener que trabajar, y van a tener que ser disciplinados. Y si no respetan al maestro, tampoco van a saber respetar el patrón. Esto pone Voslaski de entrada para ilustrar claramente cómo la educación como aparato ideológico del sistema tiene una función muy específica. Pero después va a trabajar inmediatamente en ese texto estos supuestos de la orientación vocacional. Digamos, esto que yo les proponía como objetos internos, ese ideal que nos desafían, que nos hacen buscar, Voslaski lo va a estudiar y va a estudiar algo que le llama poderosamente la atención en la década del 70, lo mismo que el libro
Psicopatología del vínculo profesor-alumno, que debemos recordar que es de la década del 70 del siglo pasado. O sea, que vean cuántas cosas pueden pensarse en el presente o cuáles no, y pueden parecer desactualizadas. Pero en este texto lo que va a tratar Voslansky es lo que él llama crisis de alienación profesional. Y es un efecto que más tarde o más temprano todas las estudiantes tienen. Cuando digo más tarde, más temprano, pueden estar promediando la carrera o pueden estar terminándola, y va a aparecer un momento en donde la pregunta ¿qué carajo hago acá? No encuentra respuesta. Es la pérdida del sentido de la orientación vocacional, dice Voslansky. Cuando uno en un final, en un parcial, o en una clase, en un momento que está estudiando, dice, ¿yo qué estoy? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y la voz, así como una especie de Pepe Grillo interno, le dice, para recibirte, marmota, ¿qué estás preguntando? No, pero ¿para qué? Digo, ¿cuál es el sentido para mí? Y porque querías estudiar esto, bueno, pero ahora, hoy, ¿qué me va a dar esto? Y te va a dar un trabajo. Sí, pero no sé si tengo ganas. Ahí empieza esa cosa de ganas, no ganas. Estaré deprimida, estaré ansiosa. Enseguida sí que psicopatologizan todas esas preguntas. Le dice, no, es efecto de un sistema que de cómo trata la vocación inclusive en quienes siguen estudiando. Porque quienes no siguen estudiando, listo, palo y a la bolsa. Pero los que siguen también, tarde o temprano, pierden el sentido, descubre Voslansky. ¿Qué descubre Voslansky? El tipo era psicólogo, murió en el exilio, murió en Brasil, tuvo que huir por la dictadura, murió en el 81. En Brasil, en el exilio. Él era profesor en la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires y era terapeuta. Y estaban en una de las últimas materias ahí, tenía con frecuencia consultas de gente que estaba terminando la carrera o recién recibida. Y empieza a escuchar lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo que de alguna manera es síntesis de este libro que les estoy proponiendo. La consulta de la paciente A, que dice que si bien hizo la carrera en tiempo y forma, está consiguiendo algún trabajo que tiene mucho que ver con lo que le interesaba, hace, pero no encuentra satisfacción en lo que trabaja. Tantos años de formación, pero no, esa es la consulta. Pero agrega Voslansky, pero no es histeria el diagnóstico. No es histeria. ¿Qué quiere decir? Esto es importante, más allá que ustedes no sepan de diagnóstico. Voslansky se resistía a diagnosticar la totalidad de la consulta cuando veía que era en un campo delimitado el sufrimiento. O sea, que a la paciente A, eso de que no lograba satisfacción en el trabajo por lo que había estudiado, se daba solamente ahí. No se daba en su vínculo afectivo, no se daba en su vínculo amoroso, no se daba en sus vínculos familiares. ¿Comprenden esto? Él empezó a sospechar antes de poner un diagnóstico. Decía, esto no le pasa en otros campos. Le pasa en su identidad vocacional profesional, le empieza a llamar, a esa parte de la subjetividad que nosotros estamos estudiando. Le llama identidad vocacional profesional. Vocacional porque es esa intensidad que mueve a hacer cosas, a lograrlo. Y profesional porque es la identidad que va a labrarse para ejercer la profesión. ¿Vamos bien? Entonces dice, la paciente A no es histérica. Tiene otro problema. Es otra cosa. Paciente B ya está trabajando, aunque no terminó de estudiar, ya está haciendo sus primeras pasantías, pero se encuentra completamente paralizado. Si bien en la formación universitaria no tenía este problema, ahora en el trabajo, cada vez que tiene que tomar una decisión,
se queda paralizado entre la opción A, la opción B, la opción C, y durante sus noches de insomnio llega a pensar la opción Z. Pero no es un neurótico obsesivo, no le pasa en las otras áreas de su vida. No es en todas las áreas de la vida. No es en la vida familiar, no es en el tiempo libre, no es en todo, es en el trabajo, en relación a la identidad profesional, vocacional profesional. ¿Vamos bien? Y así Z, podemos poner varios casos más. Poslaski empieza a escuchar, quizás empieza a escuchar por su adherencia, por estar en la institución en la que estaba en la universidad también. Sabía algo de ahí, de la cocina esa, respecto al sufrimiento que veía en sus consultantes. Y entonces ustedes van a ver que en Vocación y Alienación Profesional desarrolla, sobre todo en el cuadro de la última página, desarrolla una teoría a partir de su práctica. Ustedes vieron que lo interesante de nuestras ciencias es que nosotros podemos hacer investigación clínica, que quiere decir investigamos a partir de nuestra práctica. Aprendemos. Ground theory, dicen también dentro de la teoría de trabajo social, ¿no? Teoría aplicada, teoría en la práctica, no sé cómo se le llama en distintas cátedras. Y empieza entonces a proponer que hay esto. La irrupción de la falta de sentido por fracaso de las defensas sostenedoras de la pseudo-identidad profesional, crisis de alienación. En el cuadro de la última página de este texto, ustedes verán que Poslaski le llama a lo que le llamaba la paciente, a lo que consultaba la paciente A, el paciente B. Poslaski le llama que es la irrupción de la falta de sentido por fracaso de las defensas sostenedoras de la pseudo-identidad profesional. Crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis es momento agudo, ruptura. La crisis es lo opuesto a lo crónico en este sentido. Crónico es una estructura estable. Crisis es una ruptura, es un momento inestable, agudo. Quiere decir que irrumpe, algo irrumpe. Y él dice que lo que irrumpe es la falta de sentido. Y fíjense la palabrita esta que usa un poco más adelante, ¿no? Las defensas sostenedoras de la pseudo-identidad profesional. O sea, que nos va a plantear, y les dejo los interrogantes para que ustedes los estudien, que en la universidad lo primero que se labra con las estudiantes no es una identidad verdadera, sino que es una pseudo-identidad. Es una identidad falsa. ¿Por qué se nos labra una identidad falsa? Bueno, nosotros ya hicimos algunas afirmaciones en los bancos de prueba anteriores, porque la formación que recibimos no está destinada mayormente a trabajar sobre los problemas que conocemos que están a nuestro alrededor. O lo que dijimos en una metáfora, se nos dan los mapas de los lagos europeos para navegar en los lagos de la Patagonia. Tenemos una formación mayormente desactualizada, descontextualizada y colonializante. Entonces, es como el mono ese que aparecía en el póster y decía, justo ahora que tengo todas las respuestas me cambiaron las preguntas. No encontramos entre nuestras respuestas y las preguntas que vemos en el medio que coincidan. Pero no solamente eso, sino que va a observar Poslaski, que no por nada el prólogo del libro lo hace Fernando Ulloa, de ese libro donde ahí publica Poslaski. Poslaski va a observar que la universidad
en todo replica la sociedad en la que está, ¿no? Esta idea, ¿para qué estudiar esto? ¿Para qué estudiar aquello? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué hay que, a qué hay que dirigirse? ¿Cuáles son los problemas que vamos a estudiar? Etcétera, etcétera. Pero vuelvo a recordarles el discurso del comienzo de este texto, que es: podrán pasar 30 y pico de materias, de nombres dificilísimos o más simples. Podrán aprender más o menos alguna cosa. Por supuesto, se sabe que la forma tradicional, memorística, que utiliza la educación tradicional, aunque digamos que estamos muy actualizados, más del 70% de los contenidos se pierden en la sexta semana. O sea, cada vez que memorizamos sin aplicar prácticamente lo que memorizamos, eso se olvida en un término de 1 mes y medio. Desaparece. Es lo mismo que nos pasa a cada una de nosotras con algo de trigonometría, y no me digan que no han estudiado alguna vez trigonometría. No les sirvió, salvo que haya acá alguien que trabaje con eso, ya olvidaron. ¿No? Ya está, fue. Bueno, lo mismo pasa con todos los contenidos que no utilizamos, ¿no? Como en el cuerpo, en la mente, lo que no se usa se atrofia. En esa forma, lo que hay en esa forma es una cosa que sí se aprende, y es lo que dice el director de escuela al comienzo de este texto: a obedecer. A que hay alguien que nos va a dar órdenes y que nos va a decir de qué se trata. O sea que sobre todo lo que nosotros llamamos intimidación en otras partes de la cursada, esto es que la mortificación de la enseñanza universitaria es la intimidación hecha costumbre, eso que pasa entre docentes y estudiantes, que hace marca en la subjetividad a través del vínculo, es la reiteración de que hay que obedecer. Es la domesticación del profesional futuro, de la futura profesional, para que sepan esto o aquello no nos importa tanto. Lo que sí tienen que saber dentro de cada uno de los campos disciplinares es ser. Y eso es un modo, una actitud frente a la vida la que se intenta. Y eso es lo interesante que nos va a traer Voslaski. Tarde o temprano, el estudiante universitario que quiere plantearse una capacidad de proyectar distinto de la clase trabajadora, cierta independencia, cierta autonomía, un mejor lugar, un mejor salario, vacaciones pagas, no sé qué, no basta. Y algo en su interior se le desordena. A eso le llama Voslaski crisis. Se pierden las ganas. Y lo interesante, que si quieren lo trataremos la próxima clase, si les parece, es el desarrollo ulterior de la crisis. Porque Voslaski nos va a proponer, y acá les vuelvo a mostrar, estoy mostrando la última página, denle tiempo, ¿no? Dice que la crisis, lo vamos a volver, me gustaría que lo vean para la próxima clase. La crisis es, acá faltaría, hagan después una flechita que va de factor desencadenante a factor condicionante. En este esquema, que no sé por qué se borró, lo que Voslaski nos va a proponer es cómo se desencadena esta crisis, cómo se arma la tormenta, cuáles son los factores, que en verdad es nuestras series complementarias también. Dice, hay un factor desencadenante, algo pasa. Le dice, situación de crisis institucional que ponga de manifiesto la no inmutabilidad del sistema y o agrave o agudice sus contradicciones. Algo pasa en el escenario educativo, algo pasa en el escenario del fracaso educativo. Hay un bochazo, hay una materia que por segunda vez doy y no funciona, hay una situación de humillación, hay una situación de dolor, de frustración fuerte. Estamos hablando de estudiantes ya promediando la carrera o terminándola. Hay una escena. Pero ese es el factor desencadenante, ese es el factor disparador. No es todo, es el factor que dispara, ¿se entiende? Es el factor que desencadena. Es agudo,
es como en nuestras series complementarias la historia, la situación traumática, vamos a llamarle. Sin que sea traumática, saquemos traumática, hagámosla más pequeño, la situación de dolor. Bueno, porque si no es traumático, todo es traumático. No, no todo es traumático. Traumático es aquello que la subjetividad no puede procesar, no puede elaborar y queda fijado. Así que usemos la palabra con pertinencia. Una situación intensa de fracaso, de frustración, de malestar, existe, aparece. Me bochó, me humilló, me trató mal, no me entiende, etcétera. Algo sucedió. Ese factor desencadenante impacta sobre dos factores distintos. Todo esto en la subjetividad, ¿no? Estamos hablando. Esa subjetividad que desde Freud antes se le llamaba personalidad o yo solamente. Freud nos enseñó que hay otras instancias que no son conscientes. Entonces llamamos subjetividad, proceso dinámico, identidad, también se le llamaba, la llamará Voslansky. De donde vean Voslansky identidad, pongan subjetividad. Entonces el factor desencadenante desencadena hacia el factor condicionante y hacia el factor disposicional. Que dispare hacia el factor condicionante quiere decir que cada quien que comience la crisis va a tener recursos y condiciones que les da el lugar que está estudiando. No es lo mismo la crisis en un estudiante de un seminario o de una academia militar en donde está internado y vive años, vive internado mientras se forma y tiene una crisis, tendrá otros recursos distintos a alguien que estudia 2 veces por semana en una institución en la que está cada vez 4 horas. Y no estoy diciendo ni mejor ni peor, estoy diciendo distinto. Para quien está en una institución alojado, quizás la crisis sea gran parte de su identidad. Quizás para quien va menos y pone menos en eso, será menos de su identidad. Ocupará menos. ¿Se comprende esto? No es lo mismo la crisis en un estudiante de una carrera tradicional, que tiene muchos años y que tiene muchos profesionales anteriores a los que referirse o leer, que la crisis sobre carreras que muestran identidades vocacionales profesionales bastante novedosas. No es la misma la crisis de alguien que pasa de una carrera a otra que de alguien que deja y queda paralizado y no continúa estudiando su carrera. Esos son factores condicionantes. ¿Qué condición encuentra el factor desencadenante? Sería ¿en qué condición? ¿En qué momento de la carrera? ¿Qué condiciones para pensarlo, para tratarlo? Evidentemente Voslansky se encontraba con estudiantes, gente recibida, que entre las condiciones que tenía para tratar la crisis era hacer terapia. Evidente, tenían otras condiciones. Entre los seminaristas de un colegio religioso, de una institución religiosa, la confesión. Ese es un factor condicionante. Tienen una crisis de sentido y van a su confesor y le dicen, no me siento más llamado por Dios. ¿Qué es la confesión? Y un recurso, un dispositivo. No está en todos lados. ¿Me siguen hasta aquí? El factor condicionante, cuando volvamos a la presencialidad, ustedes lo van a poder ensayar si vuelve la presencialidad de la universidad. Y es eso que a ustedes les permite distinguir, simplemente con ver cómo caminan por el pasillo de la facultad, un estudiante y saber si es de abogacía, de comunicación o de servicio. Y se ríen. Se dan cuenta, ¿no? Que ustedes distinguen sin saber. Se dan cuenta ya. Ese de abogacía cantado, ese de abogacía. Mira cómo se visten. Mira cómo se viste, va a ir a la universidad. Esos son factores condicionantes. ¿Qué quiere decir? Es lo que está alrededor del huevo, digamos. Es lo que hace a la cultura de la institución en el sentido de identidad profesional. Somos distintos en esto. Nos vamos haciendo distintos, no es que somos, nos vamos haciendo distintos. Porque aparte vamos a comunicarnos de otra manera, vamos a usar ponderantemente unas palabras y no otras. Y no estoy hablando de uniformidad, compañeras, tomemos el tema con la complejidad que corresponde, pero se van haciendo de alguna manera algo parecido a guetos de estos lugares cerrados.
¿Por qué? Porque la universidad viene de la idea del claustro, de que la gente se encerraba para estudiar, se enclaustraba, como los monjes, los monasterios. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, el factor desencadenante dispara un efecto sobre el factor condicionante, por eso les digo que hagan, estoy haciendo con el cursor, una flecha de factor desencadenante a factor condicionante. Y ambos, factor desencadenante y factor condicionante, va a hacer efecto sobre el factor disposicional. ¿Qué es el factor disposicional? Es con lo que viene cada subjetividad. Nuevamente series complementarias. Y lo pone en sentido inverso a la historia. Puntos de fractura de la historia vocacional profesional, pone primero. Perdón, los puntos de fractura. Recuerden que fractura y articulación para nosotras es importante tenerlos en cuenta. Son 3 momentos versos. El egreso del ciclo universitario, dice que es un momento de crisis, propone Voslaski. O sea, ¿qué le preguntaba a Voslaski a alguien que le consultaba por una crisis de identidad vocacional profesional? Le pedía que hable de la situación del egreso del ciclo en el que está, si está terminando, si está promediando. Le pedía que hable de su crisis adolescente, pero no porque estuviera en una crisis adolescente, sino que porque la anterior crisis conocida de esta intensidad es la que se vive en la adolescencia. La adolescencia como un momento particularmente crítico, volvemos a usar la palabra crisis, en donde se dan 3 muertes, decía Aminda Verasturi. La muerte del cuerpo infantil, la muerte de los padres de la infancia y la muerte de los vínculos de la infancia. Todo eso ocurre en nuestra adolescencia y se tienen que resolver. Voslaski veía que sus pacientes que le consultaban volvían con sus historias de lo que les habían pasado en la adolescencia. Tercer punto de fractura de la identidad vocacional profesional aparece como resolución de la posición depresiva, que para traducirlo a lo que ustedes ya conocen es sepultamiento del complejo de Edipo, final del complejo de Edipo. En la época de Freud, 6, 5 años, en nuestra época 4, 3, 5, 4, 5, 3, por ahí. Depende lo disposicional y lo distinto de cada subjetividad. ¿Sí? Vos revisaba cuando había alguien en crisis esos 3 momentos históricos. Es como que nos dice por dónde cortar al pollo, por las articulaciones. Los 4 o 5 años que pasó, que sucedió en el nicho de la crianza, qué sucedió durante la adolescencia y qué sucede en el momento actual de la crisis y la pérdida de sentido en la formación universitaria. Más o menos tenemos una idea de que puedan recorrer el texto y profundizar sobre esto. De esto va a tratar, en síntesis, ¿qué tratará Voslaski? Que la educación universitaria tiene múltiples probabilidades de mostrarnos una crisis en quienes nos adaptamos a ella, aun cuando nos adaptemos a ella, nos provoca crisis, pero la buena noticia de todo eso es que el efecto ulterior de las crisis puede ser el pasaje de una pseudo-identidad vocacional profesional a una identidad que no sea falsa. Que ustedes verán que está en uno de los 3 desarrollos ulteriores. Porque Voslaski no solamente nos va a hablar de la crisis, sino nos va a hablar de lo que pasa después de la crisis. Pero eso lo dejo para la próxima clase. Hablar del fracaso, que es el texto mío, lo que van a ver es de cómo en el saber meter materias, en el saber cursar, existen los factores de la crisis. Que adaptarnos mayormente a la vida universitaria es transcurrir distintos factores que luego, más tarde o más temprano, nos van a poner en crisis.
Pero vuelvo a decir esto para no decirles todo malo, no. Es decir, este es un proceso muy dinámico. En ese proceso, como todo proceso intenso, va a haber momentos que llamamos crisis. Bueno, podemos estudiar sobre eso. Podemos, como decía la compañera, hacer colectivo. Eso que suele ser privatizado, que suele ser vivido como una característica, que de hecho lo es, cada una de nuestras subjetividades es particularísima. Pero podemos reconocer, y sobre todo si ustedes empiezan a compartir con lo que escriben, con lo que estudian, lo mismo que compartieron en esta clase, que les ha pasado, es empezar a hacer colectivo vuestras marcas privadas que lo merecen, que lo requieren, porque es la forma en que aprendemos también. En este banco de prueba intentamos que aprendamos cada uno mucho más de nuestro ser estar en la universidad. Y qué nos vamos a llevar, ¿no? Algo más que lo que decía el decano, haber estado en la universidad. Bueno, preguntas, comentarios, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que decir? ¿No? Bueno, les pido entonces que lean estos textos, pasen por ellos y ya la próxima clase nos metemos de cabeza. Va a haber 2 clases en donde vamos a tener la participación especial de la profesora Vicent y la profesora Lazzaroni trabajando sus propios textos, porque esta cátedra lo que ha hecho, además de un libro en el 2019, es escribir bastante sobre estas cosas. Así que tenemos mucho a true story, como dicen en las series de Netflix. Son historias verdaderas. Gracias. Muchas gracias, muy buena clase. Gracias. Saludos. Chao, profe. Chao, profe, Que estén bien. Chao, gracias. Hasta la próxima. Profe. Chao, linda. Nos vemos.